Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Hemos llegado al tercer fin de semana de nuestro alimento diario, serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Título del tomo: Apresurar la venida del día de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: La palabra profética y el juicio de los burladores. Día sábado, leer con oración. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Repetimos: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Título del día: La venida del Señor. Finalmente, Pedro nos prepara para la venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Quien ama la venida del Señor lucha por su reino. El apóstol Pablo se estaba preparando para esta venida, como testifica: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Un siervo fiel no vive para sí mismo, ni habla la palabra de Dios con el fin de lograr su propia obra o seguidores, fama y prominencia. Aquel que verdaderamente sirve al Señor y ama su regreso, no considera su vida preciosa para sí mismo, ni se esfuerza por sus propios intereses, sino que solo quiere ser fiel al Señor y a sus intereses. Ese era Pablo. En vísperas de su muerte declaró: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Quien sirve al Señor de corazón puro, quiere traerlo de regreso lo más pronto posible. Un siervo así vive para que se haga la voluntad de Dios, para que la iglesia sea edificada y para que el evangelio del reino sea predicado en toda la tierra habitada. Está completamente concentrado en este objetivo. Esta es la diferencia entre el que será vencedor y el que no. Así que no nos aferremos a las cosas de este mundo, porque todo pasa, excepto la palabra de Dios, que permanece para siempre. Mateo, capítulo 24, versículo 35. En cuanto al día de su venida, el Señor Jesús dijo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 38. En el tiempo de Noé, ciertamente también había quienes se burlaban y se mofaban. Cuando él y su familia entraron en el arca, comenzó a llover, y los burladores se quedaron afuera, sin un lugar a donde huir. Nuestra única certeza es que la palabra de Dios se cumplirá, y cuando eso suceda, todos los burladores y escarnecedores sufrirán las consecuencias, como está escrito: y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Mateo, capítulo 24, versículos 39 al 41.
Este pasaje muestra que en el tiempo de la venida del Señor estaremos trabajando normalmente en nuestras tareas diarias. ¿Cuál es el criterio para determinar quiénes serán tomados y quiénes serán dejados? Probablemente entre los que serán dejados estarán aquellos que se burlan y piensan que el Señor tarda demasiado en regresar. Los que serán tomados son los vencedores, quienes serán arrebatados en la venida secreta del Señor, antes de la gran tribulación. Si queremos ser arrebatados, enfoquémonos en la palabra profética y no perdamos tiempo escuchando la conversación de los burladores y escarnecedores de la palabra. Al contrario, estemos atentos y velando. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. Después de decir estas palabras acerca de su venida, el Señor pronunció la siguiente parábola. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo, capítulo 24, versículos 45 al 51. En el pasado teníamos el concepto de que solo seríamos arrebatados en el regreso del Señor si estuviéramos completamente maduros. Si así fuera, los niños y adolescentes ni siquiera alcanzarían la madurez humana. De esta manera, creemos que cuando el Señor regrese, se llevará a aquel que esté sirviendo según la dirección de su palabra, es decir, aquel a quien el Señor le halle haciendo así. Cuando el Señor regrese, ¿cómo nos encontrará? ¿Burlándonos y mofándonos de la palabra o siendo fieles a la palabra que sale de su boca? Si cuando el Señor regrese, en su venida secreta, nos encuentra haciendo inmersión, predicando el Evangelio, cuidando a nuestros consiervos y siguiendo de cerca la palabra profética, no importa nuestra etapa de crecimiento, con certeza seremos arrebatados y llevados al trono de Dios en el tercer cielo. Aquellos que aman la venida del Señor buscan hacer su voluntad en todo momento, para que Él venga pronto. Hay quienes no se preocupan por la venida del Señor, están preocupados solo por realizar sus propios proyectos. En realidad, estos están retrasando el regreso del Señor. Los burladores dicen que todas las cosas permanecen como están desde el principio de la creación. Viven como en los días antes del diluvio, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Olvidaron deliberadamente que el Señor ha estado haciendo su obra hasta el día de hoy, preparando su regreso. Dios está haciendo que el reino de Cristo se establezca a través de la Iglesia. Vivimos un momento crucial. Dejemos de lado a los burladores y a los escarnecedores y no los escuchemos. Este es el tiempo de permanecer con aquellos que aman la venida del Señor, ya que falta poco para su regreso. No hay más tiempo que perder. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems.
para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.